Videos para el maestro. Lengua materna. Español primer grado. Bloque 1. 2. Redactar un reglamento. El uso de verbos. Modo infinitivo o imperativo. Y tiempo. Buen día, maestros. El día de hoy vamos a trabajar un ejemplo de la reflexión sobre la lengua en la producción de un reglamento. En particular, el uso del modo imperativo. La enseñanza de la lengua desde las prácticas sociales del lenguaje implican que haya momentos de reflexión donde los alumnos avanzan en sus conocimientos sobre el lenguaje. Hay niveles distintos de reflexión. Por ejemplo, es posible reflexionar en el tipo de lenguaje que utilizan en una tarea, por ejemplo, en una carta formal o informal, o en un lenguaje técnico especializado en función de los interlocutores. La manera como se implica el autor en un texto o en lo que dice, por ejemplo, el uso de adjetivos y adverbios en un texto periodístico, nos permitirá interpretar el nivel de objetividad en la nota periodística. No es lo mismo, por ejemplo, decir cae tromba en el norte del país que mortal tromba cae en el norte del país o tromba fulminante cae en el norte del país. En los tres ejemplos hay un uso de adjetivos de manera diferenciada y hay un sentido diferente. Por ejemplo, en una obra de teatro es posible, si hay un cambio entre una narración y un guión de teatro, en la narración original se puede decir: Juan se sentó al lado de María y le comentó al oído que se sentía incómodo. El guión de teatro puede decir: Juan se sienta al lado de María y comenta al oído: me siento incómodo. En este asunto, aquí hay dos momentos en donde es posible hacer un cambio en los verbos, en el uso de los verbos. La reflexión lingüística aquí no se presenta aislada, se integra a la producción y la interpretación de textos. Se presenta ahí donde se requiere en el proceso mismo de producción e interpretación. Importa no solamente el concepto, sino para qué sirve y cómo se utiliza. Una vez iniciado un proceso de producción, se presenta una secuencia didáctica sobre el concepto estudiado. Y más tarde, este concepto se retoma para revisar el texto propio. Hay formas gramaticales que se vinculan con los tipos de texto. Por ejemplo, el reglamento, que es un tipo de texto instruccional, junto con otros textos normativos como las leyes y otras normas. Pero también como las recetas de cocina o los procedimientos para armar un objeto. Estos textos tienen en común que son apelativos, es decir, están para hacer que el lector haga algo. Los textos apelativos utilizan formas verbales con un sentido de mandato u obligación. Por ejemplo, en un reglamento de biblioteca se puede leer: mantén siempre un ambiente de silencio y orden, o deposita en la canasta libros que utilizaste. Mantén y deposita son ambos verbos en modo imperativo. Pero la idea de mandato y obligación se puede comunicar con otras formas verbales. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos de los Niños se puede leer: niños y niñas tienen derecho a contar con un nombre, tener una nacionalidad, conocer su filiación. La idea de mandato aquí u obligación se realiza con una perífrasis verbal. Deber más o tener más un verbo infinitivo. La idea de mandato se puede realizar también a través de un tiempo verbal futuro. Por ejemplo, el partido se jugará por 2 equipos formados por 11 jugadores. El partido, ese es otro ejemplo, no comenzará si uno de los equipos no tiene el mínimo de jugadores. Podemos concluir entonces que la idea de mandato u obligación puede ser expresado por diferentes tiempos y modos verbales. El tiempo o modo verbal elegido para escribir el texto, sea un reglamento o cualquier otro tipo de texto instruccional, deberá ser sostenido a lo largo del texto. Finalmente, vale la pena decir que la reflexión gramatical, como se ve, puede ser aliada en los procesos de comprensión y producción de textos.
Recordar siempre, maestros, involucrar las prácticas sociales del lenguaje junto con la reflexión lingüística. Muchas gracias.